buen día, mi nombre es Aida Hinojosa y el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar en nuestro foro QualiTips. El tema que vamos a desarrollar es control de calidad en pruebas cualitativas, de la mano de nuestros expertos, el QVP Domingo Sánchez Francia desde México y la bacterióloga Silvana Willis desde Colombia. Vamos a tener un extenso comentario de nuestros expertos sobre cómo trabajar las pruebas cualitativas, sobre estadística no paramétrica y la importancia que tiene llevar el control de calidad también en estas áreas. Los invitamos, no falten. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este foro Quality, ya el número 6. Me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estén acompañando. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, de manos de nuestros expertos, es control de calidad en pruebas cualitativas, un tema pues que tiene muchísima tela de dónde cortar. Es un tema un poco complicado de manejar por la falta de literatura en el área, pero pues estoy segura que de la mano de nuestros invitados del día de hoy vamos a poder tener una plática muy completa, muy nutrida y nos vamos a llevar muchísimas ideas para poder aplicar en el laboratorio. Vamos a iniciar presentando a nuestros invitados del día de hoy. Desde México nos acompaña el QVP Domingo Sánchez Francia. Químico, muchas gracias, bienvenido. Él es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, ex subdirector de la Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital del Niño Morelense. Desarrolla su actividad profesional en la sección de microbiología en la Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital del Niño Morelense, en Emiliano Zapata, Morelos. Es experto técnico en microbiología por la Entidad Mexicana de Acreditación. Ha impartido más de 125 cursos a colegios de profesionales de laboratorio clínico y química clínica, además de estar completamente inmerso en todo el tema de educación, profesor de diplomados, director de tesis y bueno, toda una eminencia en el área. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Químico, por estar el día de hoy con nosotros. También nos acompaña desde Colombia mi compañera, la bacterióloga Silvana Willis, muy querida y especializada en sistemas de gestión de calidad y control de calidad analítico. Ella es egresada del Colegio Mayor de Antioquia, en Colombia. Es especialista de control de calidad en Quality Consulting. Es un gusto que sea mi compañera, con experiencia en el área de control de calidad de laboratorios clínicos, auditorías e implementación de sistemas de gestión de calidad. Actualmente se desempeña como directora de calidad y operaciones en un laboratorio privado en Colombia. Ha participado en proyectos de implementación y evaluación de programas de ensayos de aptitud, planificación en control de calidad basados en la herramienta Six Sigma, en laboratorios en México, Panamá, Colombia, Perú. Es conferencista en diferentes escenarios académicos en Latinoamérica. Ha participado en el diseño y exposición de cursos internos y externos, al igual que la implementación y administración de softwares utilizados para la mejora continua de las organizaciones. Así que, Silvana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de que ustedes dos estén con nosotros para podernos ayudar a desarrollar el tema que vamos a revisar. Y pues bueno, antes que nada, mi compañera, la bacterióloga Silvana Willis, preparó una pequeña presentación a tema para poder pues adentrarnos y poder revisar todo el tema de las pruebas cualitativas. Para esto pues no me queda más que darle las gracias y darle la bienvenida. Silvana, por favor, para que nos muestres tu presentación, nos des tus tips y posteriormente pasemos a nuestra ya acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, ahí me escuchan bien, sí. Sí. Bueno, buenas tardes, ya son buenas noches a todos. Espero que esta pequeña presentación y lo que vamos a ver el día de hoy, buenas tardes, Químico Domingo, ¿cómo está? Es un honor estar con usted el día de hoy. Mucho gusto. Entonces voy a compartir un momentico pantalla para mostrarles, es una pequeña presentación que va a resumir un poco de lo que son la gestión del control de calidad en pruebas cualitativas.
¿Ya están viendo mi pantalla? Entonces vamos a ver, ya me presento Aide, muchas gracias compañera. Mi nombre es Silvana Willes. El día de hoy vengo a hablarles un poquito de gestión. Pongo la palabra grande gestión porque es muy diferente hablar de control de calidad, es dar teoría. El día de hoy vamos a gestionar el control de calidad en un laboratorio clínico, que creo que se hace más complejo entrar de la teoría a la realidad. Entonces, para hablar de pruebas cualitativas, debemos mencionar las pruebas cuantitativas. Como dijo Aide al inicio, en la literatura, muchos autores, tenemos mucha bibliografía de pruebas cuantitativas. De pruebas cualitativas tenemos muy poca, eso puede ser una oportunidad de mejora, hay un campo amplio para seguir investigando, pero en este momento en estas áreas hay muchísimos vacíos respecto a todo el tema de control de calidad. Hay una guía que es la guía CLSI de P12A2 que nos habla de las pruebas cualitativas. Esta guía es más que todo para la parte de verificación de los métodos, pero nos habla un poquito de todo el tema de control de calidad en estas pruebas. Esta guía, la CLSI, nos dice que las pruebas cualitativas nos las define como una exactitud diagnóstica. ¿Por qué? Porque siempre va a ser exacta en lo que dice, siempre me va a decir si hay presencia o ausencia de una condición. Me dice si es negativo o positivo, me dice si es reactivo o no reactivo, me dice si existe o no existe. De alguna característica o evento. Acuerden que hay muchas pruebas cualitativas en muchísimas áreas, pruebas serológicas como el VIH, como la hepatitis B, como la serología, como la misma prueba de embarazo, o hablemos también de una área que ahorita les vamos a traer un ejemplo, que es el área de uroanálisis, que puede ser cualitativa o semi-cuantitativa. Entonces siempre nos la describe que es exacta en lo que nos dice. Y que no solo esas pruebas cualitativas se pueden observar en una prueba de laboratorio, también encontramos en imágenes, en patología, en alguna información clínica que nos da. Dice, ¿existe o no existe? Entonces, como es tan exacta, debemos garantizar de que cuando esa prueba nos dice que existe, es porque no hay duda de que existe. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo aseguro ese control de calidad y cómo lo gestiono? Primero, para poder gestionar una prueba, tengo que conocerla. Entonces, ¿qué es una prueba cualitativa o una prueba rápida, que también es mencionada como una prueba rápida? Es un método cuyos resultados solo da dos categorías de respuesta. Como se los dije al inicio, puede ser positivo o negativo, reactivo o no reactivo, o me dice si sí o si no. ¿Qué es gestionar? Ahí vamos yo creo que es el éxito tanto en las pruebas cualitativas como en las pruebas cualitativas. Gestionar, ¿qué es? Es hacer seguimiento a las acciones para evitar un error o una desviación en el proceso. Silvana, ¿pueden haber desviaciones, errores? Muchísimos, eso puede haber porque eso es innato a las pruebas que manejamos en el laboratorio. Pero, ¿qué debemos hacer como analistas, como bacteriólogos o como químicos? Gestionar esos errores. Yo siempre saco un ejemplo cuando estoy dando las capacitaciones. En muchas ocasiones uno va a los laboratorios y les dice, bueno, muéstrame sus oportunidades de mejora. ¿Qué hizo con este error aleatorio de esta prueba cualitativa? Es que yo lo investigué, volví a repetir la prueba y ya la prueba me dio. Entonces yo siempre les digo, es como cuando usted va donde el médico y usted le llega donde el médico con toda la expectativa de aliviarse. Y usted le dice al médico, doctor, tengo mucho dolor de cabeza. Entonces el doctor lo revisa y el doctor le dice, Silvana, yo ya sé usted qué tiene. Entonces, doctor, ¿qué tengo? Usted tiene dolor de cabeza. Eso sucede en los laboratorios. Cuando no encuentran la causa de ese error sistemático o ese error aleatorio dentro de esa prueba cualitativa, no estamos gestionando el control de calidad. ¿Qué debemos de tener en cuenta en el control de calidad de las pruebas rápidas? Debemos tener en cuenta de que siempre debo de tener dos niveles de decisión clínica. Debo de tener un positivo o un negativo. Y que siempre ese sistema de medición siempre va a garantizar que debo cumplir con el 95% de los resultados de calidad aceptados. Esas son las condiciones en el momento de yo gestionar una prueba cualitativa en el laboratorio. Bueno, Silvana, y entonces, ¿cómo hago para gestionar? ¿Cómo hago para escoger esa prueba cualitativa? Es que voy a montar la prueba de VIH en mi laboratorio. ¿Qué condiciones debo cumplir para poder escoger la mejor prueba? Hay tres condiciones básicas en una prueba cualitativa que no pueden faltar. La primera condición es que debe ser válida, que debe tener validez. ¿Qué es tener validez?
es el grado en que un test mide lo que se supone que debe de medir. Exactamente, ahí miramos dos características importantes en las pruebas cualitativas: la sensibilidad y la especificidad de la prueba. ¿Cómo así? ¿Qué sensibilidad? Sensibilidad es que verdaderamente me detecte el que está positivo, es decir, el paciente enfermo. ¿Y qué especificidad qué es? Que me detecte el paciente sano, que sea específico para lo que tiene que ser. Y sensibilidad, que me detecte hasta lo más mínimo. Esa es la primera condición, debe ser completamente válida mi prueba. ¿Qué otra condición debe cumplir? Que debe ser reproducible. ¿Qué es ser reproducible? Es la capacidad que va a tener ese test para tener el mismo resultado cuando se repite y se le cambia una condición en diferentes circunstancias, circunstancias similares, pero le cambia una condición. Entonces, reproducible es que si Silvana se fue a hacer una prueba al laboratorio el día de hoy y salió una prueba de embarazo negativa, tengo una misma condición, lógicamente no tengo ningún factor de riesgo que pueda ser positiva, volvíme al siguiente día y me volví a hacer la prueba, me dio completamente negativa. Entonces, debe de ser reproducible, así yo le cambio una condición en circunstancias similares. ¿Y qué es segura? Entonces debe ser válida, reproducible y segura. ¿Qué es segura? Que me pueda determinar ese valor predilecto positivo y valor predictivo negativo. ¿Qué es? Que verdaderamente el que me dio negativo es porque es un paciente completamente sano. Y el que me dio positivo es porque verdaderamente es un paciente completamente sano. Entonces vamos a ver qué debo de tener en cuenta en el momento del desempeño de mis pruebas. Bueno, Silvana, ya escogí mi prueba, ya mi prueba en este momento es una prueba que es completamente válida, que es reproducible y que es segura. Entonces, ¿qué condiciones debo de tener en cuenta en el momento de que tengo mi desempeño? Entonces, primero, regáleme un momento, por favor. Primero, debo de garantizar que sea trazable. Silvana, ¿qué es que sea trazable? Recuerden que en las pruebas cuantitativas, cuando hablamos del calibrador, debe ser un material que sea trazable. En pruebas cualitativas no nos sucede eso. ¿Por qué no nos sucede eso? Porque acuérdense que nosotros utilizamos, vamos a hablar específicamente del COVID o de la prueba que tengamos, nosotros utilizamos un calibrador, pero ese calibrador puede ser un conjunto de muchísimas cosas. Puede ser conjuntos de antígenos, de conservantes que me permiten detectar ese anticuerpo o ese antígeno en el momento de la prueba. Desde el laboratorio yo debo de garantizar que en esa prueba cualitativa yo estoy garantizando la trazabilidad de ese calibrador que estoy utilizando. Debo de garantizar la tasa de falsos positivos y negativos, que eso lo vamos a ver más adelante. Debo de garantizar el desempeño de la prueba, la sensibilidad y la especificidad. En muchas ocasiones, no sé si sucede en otros países, en Colombia sí sucede, que uno va a los laboratorios y uno lo primero que le dice, bueno, Silvana, muéstrame por favor el inserto de su prueba, cuénteme un poquito qué sensibilidad tiene esa prueba. Contestó más otra persona que no estaba que el mismo bacteriólogo. ¿Por qué sucede? Porque no conocemos lo que procesamos, porque nos cuesta mucho en muchas ocasiones leer el inserto y revisar qué especificidad, qué condiciones cumple mi prueba. Eso es muy importante. El límite de detección o el punto de corte, que ahorita lo vamos a ver, y la zona o región de no confiabilidad. Entonces debo de tener en cuenta esto claro. Definiciones básicas, las que les acabo de decir. La sensibilidad de la proporción de un paciente con un trastorno clínico bien definido, tiene las condiciones, tiene la historia clínica y verdaderamente esa prueba cualitativa me está detectando ese paciente que está positivo. Y la especificidad es la proporción de pacientes que no tienen un trastorno clínico definido, que está completamente negativo y es específica para detectarme directamente esos pacientes sanos. Trazabilidad, ya les dije, es responsabilidad completa del laboratorio. Esto pasa mucho en las ELISAs, en los inmunoensayos que son con punto de corte, que tienen calibradores y que no, es una prueba semi-cuantitativa y en muchas ocasiones son cualitativas con un punto de corte. Vienen varios calibradores, yo como laboratorio debo de garantizar tener la información correcta de esa trazabilidad
de ese calibrador que me está dando mi fabricante o me está dando manufactura. Y el límite de corte es la proporción de pacientes con un trastorno bien definido. Aquí me voy a ir a la siguiente presentación. Entonces, esta es una pantallita para yo identificarles, contarles un poquito lo del punto de corte. Aquí tenemos una concentración. El punto de corte, también llamado C50, es el punto, vamos a irnos a una prueba, el virus de la hepatitis B, es el punto donde el 50% es el punto de la concentración, donde el 50% de los pacientes me pueden dar positivos o el 50% de los pacientes me pueden dar negativos. Es la parte del punto de la prueba donde hay más falsos positivos o más falsos negativos. Aquí es donde vamos a hablar un poquito del intervalo 95. ¿Qué es el intervalo 95? Los fabricantes de control de calidad, cuando van a hacer el control de calidad para las pruebas cualitativas, utilizan el intervalo 95 para definir el nivel de decisión clínica. Silvana, ¿cómo así? ¿Qué es el intervalo de 95? Quiere decir que yo repetí en ocasiones una prueba y el 95% me dio el nivel de decisión clínica correcto. Silvana, ¿cómo así? Si yo le digo que es un intervalo menos 95 porque aquí está el control negativo, quiere decir que ese material de control, antes de enviármelo a mí al laboratorio para poder controlar esa prueba, dio en la totalidad de la reproducibilidad que dio, el 95% dio negativo. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de decisión clínica de ese control es completamente negativo. Pasa al otro lado, que es el intervalo 95, pero con el control positivo. Cuando yo voy a validar ese control para que me sirva a mí como laboratorio, ¿qué quiere decir que me sirve para el nivel de decisión patológico o control positivo? Que en el momento que yo hice la reproducibilidad o que lo repetí en condiciones similares, el 95% de los resultados me dio el nivel de decisión clínica positivo. Ese es el punto de corte. Ese es también llamado en muchas ocasiones el C50, que es donde el 50% de los pacientes me pueden dar negativos o me pueden dar positivos. Eso pasa muchísimo en el VIH, donde dicen, es que está en el punto gris, donde no se sabe, es una condición donde no se sabe si está patológico o si está negativo. Cuando yo detecto todas las pruebas cualitativas tienen un punto de corte, un punto donde pueden haber falsos positivos o falsos negativos. Yo como laboratorio es una condición indispensable detectar o tener a la vista siempre ese límite de corte. Bueno, en el momento de que ya seleccioné, ¿qué debo de garantizar? Una metodología adecuada. Esa metodología adecuada, ¿qué debe de tener? Cuando yo ya llego al laboratorio, cuando ya la escogí, debo de tener siempre seleccionar cuidadosamente ese cutoff. Recuerden que hay pruebas cualitativas que también me ayudan a detectar ese cutoff, que me controlan ese C50 de la prueba para yo no tener en mi prueba pues pacientes falsos positivos o pacientes falsos negativos. Segundo, la estandarización del proceso de medición. Pasa muchísimo con las pruebas cualitativas de que los procesos no están estandarizados. ¿Por qué no están estandarizados? Pues porque no los tiene un equipo, porque cambiamos de operario, porque esta vez el químico domingo está montando las pruebas rápidas, mañana va a ser AID, ¿cierto químico? Usted también monta pruebas rápidas, mañana va a ser AID, pasado mañana va a ser Silvana. ¿Qué debo de garantizar? Que los tres estamos completamente, me imagino, esto también pasa en microbiología, los tres debemos estar completamente estandarizados en ese proceso de medición. De que si yo tengo una lista y yo monté una curva de calibración y le monté 7 calibradores que me van a dar un punto de corte, pues debo de garantizar que el proceso está completamente estandarizado. Tener lo tercero, una adecuada interpretación del algoritmo de trabajo es demasiado importante. Todas las pruebas cualitativas tienen un algoritmo totalmente diferente. Entonces yo debo de tener claro desde mi prueba qué algoritmo tengo. Voy a poner un ejemplo
una ELISA, el algoritmo cuando maneja curvas de absorbancia, entonces tengo una curva de calibración, entonces la absorbancia del cutoff debe estar en esto. Yo tengo que tener el algoritmo claro, para determinar cuándo la prueba me dio y cuándo no me dio. Vamos a otro ejemplo, el algoritmo de VIH. Ejemplo acá, cuando yo manejo prueba rápida en Colombia, el algoritmo es el siguiente. Cuando yo manejo una prueba rápida de VIH, que es una prueba serológica, y en una prueba rápida me da positiva, esto no es un diagnóstico, yo tengo que garantizar hacer un segundo montaje en una prueba que puede ser presuntiva, puede ser cualitativa, pero debe ser una metodología diferente a la mía. Entonces yo debo de garantizar que ese algoritmo está completamente estandarizado en todo el laboratorio y las personas que lo usan. Y por último, debo de garantizar esa captura, ese antígeno que va a capturar ese anticuerpo. En muchas ocasiones no lo tenemos claro. Recuerden que hay pruebas cualitativas que manejan anticuerpos monoclonales, hay otros que manejan otro tipo de anticuerpos y esto genera interferencias. Entonces yo debo garantizar que tengo claro cómo es mi metodología y cuál es la metodología más adecuada. Después de yo tener mi metodología adecuada, completamente clara, ya cumple con todos los requisitos que está diciendo Silvana y muchísimos más que encontramos aquí. Esto es un resumen de lo que hay en la EP12 y de lo que hay en este momento, porque se ha empezado a hablar de las pruebas cualitativas con el COVID, sobre todo con la prueba de antígeno y con la de anticuerpos IgG y IgM. Después de yo tener clara esa metodología, ya me sirve mi laboratorio. Bueno, Silvana, ¿ya qué tengo que hacer? Bueno, como una prueba cuantitativa hay que verificarla. Cuando entra a su laboratorio debemos de verificarla. ¿Qué debo de garantizar en esa verificación? Debo de garantizar que voy a verificar, recuerde, el fabricante ya la validó. Usted cuando llega a su laboratorio, usted verifica que lo que le dice el fabricante es lo correcto. Entonces, ¿qué voy a verificar? Esa sensibilidad. En el inserto de mi prueba de anticuerpos para COVID dice que tiene una sensibilidad del 95%. Yo debo de verificar que la sensibilidad que me está diciendo el fabricante es completamente correcta. Debo de garantizar también esa especificidad diagnóstica. Entonces también, si el fabricante me dice que tiene una especificidad del 90%, entonces yo debo de verificar esto. Silvana, ¿cómo se verifica esto? Ya eso es un tema diferente, donde se utilizan unas tablas de contingencia 2x2 o una tabla donde se mezclan los predictivos positivos y negativos, que ya es el tema de verificación de pruebas cualitativas. Debo estimar la precisión de la imprecisión de la prueba. La imprecisión de una prueba cualitativa siempre se mide de dos maneras, como se mide la cuantitativa, por reproducibilidad y por repetibilidad. De repetibilidad, recuerden que es el mismo día bajo las mismas condiciones del laboratorio. Reproducibilidad es en días diferentes, cambiándole por lo mínimo una de las condiciones. Y también, antes se llamaba comparación de métodos, pero la norma nos habla mucho de estimación de acuerdos clínicos. Cuando yo comparo una metodología ya de referencia con la metodología prueba, que es la que yo voy a verificar en el laboratorio. Entonces siempre tengo que tener claro que también debo hacer una comparación de métodos dentro de esa verificación. Entonces ahí estamos claros, ahí estamos gestionando la prueba cualitativa dentro de mi laboratorio. Ya la escogí, ya la verifiqué, ya qué toca hacer. Entonces vamos a implementarle ese control de calidad que tanto nos sirve en el seguimiento diario y el monitoreo de mis pacientes. Como todas las pruebas cuantitativas, la cualitativa también me detecta errores aleatorios y errores sistemáticos. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que lo detecta. Aquí no vamos a hablar ni de media, ni de desviación estándar, ni de coeficiente de variación. Aquí vamos a hablar de una estadística no paramétrica. Aquí vamos a hablar de dos estadísticas, no voy a centrar más en una, pero vamos a hablar de dos, que es la moda y de intercuartiles. Entonces, aquí vamos a hablar de lo mismo. Errores aleatorios me detecta la precisión de mi prueba. Errores sistemáticos me va a detectar ¿qué? Por medio del sesgo que ya les voy a mostrar que aquí se relaciona diferente a las pruebas cuantitativas. Y vamos a hablar un poquito de esa implementación del control de calidad externo. ¿Qué es el control de calidad externo? Igual que en las pruebas cuantitativas, es la estimación del error total a partir de muestras similares. Es importantísimo, aquí quiero hacer una aclaración,
Yo sé, puede que aquí en Colombia pasa mucho, yo creo que también en los otros países, que en control de calidad externo para pruebas cualitativas posiblemente no vamos a encontrar en muchas ocasiones. Pero bueno, entonces ahí hago un stop. Posiblemente no vamos a encontrar un proveedor. Si lo tenemos, maravilloso, es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero si no lo tenemos, que no sea una excusa para no hacer control de calidad externo. ¿Qué es el control de calidad externo? Compararme con otro que no sea yo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar las muestras de los pacientes. Es lo mejor que puedo hacer. Si no tengo un proveedor, seamos creativos, que en el momento que nos lleguen a monitorear, bueno, no tengo proveedor, pero en mi plan de mejoramiento tengo una forma de compararme con otros laboratorios. Lógicamente, tenga en cuenta en el momento de escoger ese laboratorio que cumpla todos los requisitos de su metodología. Entonces, siempre se aclara y que tenga una frecuencia. Es decir, si yo voy a decir que voy a compararme con otro laboratorio, pues tengo una frecuencia, si lo va a hacer mensual, bimensual, y no que uno vaya y diga, ay, es que en el mes de enero mandé una muestra a otro laboratorio, pero no la volví a mandar hasta el mes de agosto. No, es decir, como todo control de calidad debe tener una frecuencia y una adecuada. Tener en cuenta en este momento, voy a centrarme en el control de calidad interno, es de suma importancia evaluar lo declarado por el fabricante. Recuerden que es el uso previsto de la prueba. ¿Qué es el uso previsto? Si el fabricante me dice que me sirve, que la prueba de embarazo me sirve para detectar la gonadotropina coriónica humana, pues es para usarla para eso, que me sirva para eso, teniendo en cuenta que esa prueba tiene innatamente un porcentaje de inexactitud y que yo por medio de mi control de calidad interno voy a detectar esa inexactitud de mi prueba. Entonces ya sabemos que la precisión es la reproducibilidad del método en concentraciones analíticas cerca del punto de corte. Yo debo de tener claro que cuando yo hablo de una prueba cualitativa, algo muy importante que quiero que tengamos en cuenta, cuando yo hago una prueba cualitativa, supongamos nos vamos a una más básica, que es la prueba de embarazo. A veces uno va al laboratorio, química, yo sí estoy pasando el control de calidad de mi prueba. Mire, cada que monto una prueba, el control del cassette me pinta. Entonces, eso no es control de calidad. Usted ahí está controlando el cassette. Supongamos vamos a inmunocromatografía. Usted está ahí controlando que el cassette está correcto, pero usted ahí no está controlando ningún nivel de decisión clínica. Eso no es control de calidad. Entonces, debemos garantizar que monto un control de calidad. ¿Qué tengo que hacer? Montarlo como un paciente. Esto es muy claro. El control de calidad de una prueba cualitativa no es el control del cassette. Si a mí el control del cassette no me da, esa prueba está mala, es un resultado, es indeterminado porque la prueba no está buena a nivel de fabricante. Entonces, ¿qué es la precisión? Yo monto mi control de calidad y en el momento de montarlo, ahorita les voy a mostrar que se trabaja esa precisión por la moda, que es el dato que más se repite. Yo estoy garantizando la precisión de la prueba. Y error sistemático es la discrepancia entre el valor declarado por el fabricante y la correlación que a mí me dio. Entonces, no es normal, supongamos pasa mucho en uroanálisis, que a nosotros nos dan una escala ordinal, sobre todo en el control patológico. Entonces, el control patológico me puede dar unas bilirrubinas de 30, 40, 100, 120. No es normal que siendo el mismo operario, un día me dé 30, al otro día me dé 140 y al otro día vuelve y me dé 30, a pesar de que sigue en la misma escala ordinaria del fabricante, hay un error porque unos días me está dando una concentración más bajita que otros, entonces no es normal. Ahí es donde yo puedo detectar también esos errores sistemáticos innatos de la prueba. Voy a hacer un ejemplo con el control de uroanálisis. Aquí me voy a especificar un poquito como en el área de uroanálisis. El material de control que utilizamos en uroanálisis puede ser matriz humana, puede ser matriz sintética y generalmente son dos niveles de decisión clínica, uno normal y uno patológico. ¿Qué debemos de tener en cuenta? El manejo, importantísimo. Aunque ustedes no lo crean, me voy a centrar ya en uroanálisis, ya vamos a dejar de un lado como las otras áreas. En uroanálisis hay muchos analitos que se ven alterados por las condiciones de la prueba. Voy a poner un ejemplo.
Se ven alterados por la temperatura, todo lo que tiene que ver con densidad y pH. Se ve alterado en el momento en que humedezco la tira reactiva y no tengo el protocolo estandarizado, se me van a ver alteradas pruebas como la glucosa, como la bilirrubina. Entonces, debo de tener claro el procesamiento y el manejo de ese material de control. ¿Cómo voy a hacer alícuotas? Generalmente el material de control de análisis hay que protegerlo de la luz por las bilirrubinas. Debo de tener claro cuánto es la estabilidad, de cuántas fracciones o alícuotas la hago. Hemos ido a algunos laboratorios donde el deterioro del material de control es muy frecuente, pero es porque lo saco de la nevera y vuelvo y lo meto. Lo saco y es la misma alícuota, no. Desde que me llega el material de control, yo debo de garantizar fraccionar esa alícuota para que simplemente ese día que voy a montar mi material de control saque la alícuota adecuada. El procesamiento, recuerden que el área de uroanálisis se divide en dos, un procesamiento que es la tira reactiva, que es el análisis físico-químico, y otro que es el sedimento, que es directamente en el microscopio. Importantísimo el procesamiento y la estandarización, como se los dije ahorita, cuando les estaba hablando de todas las pruebas cualitativas. Humedecer la tira reactiva desde el goteo es demasiado importante. Asegúrense completamente, hagan pruebas, visualicen, gestionen el control de calidad, hagan listas de chequeo, revisando los analistas y los operarios, desde humedecer la tira en muchas ocasiones, y no solo con el material de control, pasa con los pacientes, sobre todo en los laboratorios, que se procesa de manera manual o que el equipo no es tan automatizado. Pueden tener 200 orinas esperando en el carril y eso sacan y meten la tira, ya se vuelve monótono. Entonces yo debo garantizar que cuando yo humedezco la tira, estoy completamente segura que quedó en cada uno de los parámetros. Esto nos dice CLSI. CLSI nos dice en uroanálisis que cuando yo utilizo más de un frasco por semana, por lo mínimo debo de procesar el material de control una vez al día. Pero si yo utilizo varios frascos por día, debo procesar el material de control una vez por frasco. Entonces debo de garantizar que estoy cumpliendo con la frecuencia de ese material de control. Es importante, nos dice mediciones cualitativas. Uroanálisis tiene en unos parámetros algo muy importante que nos dice si es positivo o negativo. Ejemplo, los nitritos nos dice si es positivo o negativo, pero hay unos, sobre todo en el patológico, que nos dice escalas ordinales. Entonces nos dice, ejemplo, el pH te puede dar de este rango a este rango, la densidad de este rango a este rango. Entonces yo debo garantizar que esas escalas que me dio por fabricante, debo de verificarlas para que sean límites aceptables también con las condiciones ambientales de mi laboratorio. Entonces, aunque en muchas ocasiones no le prestamos atención, sí, me dio en lo que me dijo el fabricante, también debemos garantizar que ese escalafón cumple con esas condiciones ambientales de mi laboratorio. ¿Qué análisis estadístico utilizamos? La tendencia, que generalmente es la moda. ¿Qué es la moda? El dato que más se repite. Y en toda la dispersión de datos utilizamos también algo que se llama intercuartil. Esto lo llamamos estadística no paramétrica. ¿Cómo se analiza? Es muy sencillo. Entonces aquí les traje un ejemplo. Aquí tenemos del dato 0 hasta el dato 14. Entonces, ¿cuál es la moda? Aquí tenemos unos punticos. Entonces, espérenme, yo miro que puedo. Ahí están viendo mi ratón, ¿cierto? Muchas gracias, Aide. Entonces aquí tenemos el dato que más se repite es la moda. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay una sola bolita, aquí hay una bolita, pero aquí hay 1, 2 y 3. Entonces el dato que más se repite, ¿cuál es? El 5. Entonces esa es la moda del laboratorio. Esa es la estadística no paramétrica. Voy a poner un ejemplo. Vámonos a la realidad en uroanálisis. Los nitritos. Entonces, todos los días me da negativo. Entonces, ¿cuál es la moda del laboratorio? El dato que más se repite. ¿Cuál es el único que se repitió? El negativo. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Esto es un comportamiento de datos que no tiene moda porque siempre me da lo mismo. Vámonos para un ejemplo que me puede dar en una escala ordinal, la bilirrubina. En uno me da 40 miligramos, o me puede dar 100, o me puede dar 300.
Entonces, si todos los días a mí me da 100, quiere decir que mi método está tan estandarizado, tan funcionando correctamente, que ya estandaricé y siempre me da 100. Pero es que resulta y sucede que la moda es 100, pero hay unos días que me da 30, al otro día me da 120. Entonces, la moda es 100, pero hay unos días donde yo no tengo estandarizado mi proceso. Y uno se va a mirar y a gestionar el control de calidad y se dio cuenta que ese día lo pasó el químico domingo. Entonces se dio cuenta que el día que le dio 30 fue el día donde no lo atemperó a la temperatura adecuada, donde no lo dejó el tiempo adecuado. Entonces, por el dato que más se repite, por esa estadística no paramétrica, yo estoy garantizando la precisión de mi equipo. No es normal que supongamos un día me dé 50, el otro día me dé 120, el otro día 50, el otro día. Está siendo impreciso y fuera de eso hay un error sistemático, porque fuera de que me está dando una dispersión de datos, no me está dando dentro de la escala ordinal correctamente. Debo de tener claro esto. Acá vamos a hablar de intercuartil. ¿Qué es intercuartil? Aquí ya hablamos de algo que se llama la mediana. Recuerden, la moda, pregunta de examen, la moda es el dato que más se repite, la mediana es el dato de la mitad. Entonces, es igual a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Permite una idea de la dispersión de una población de datos. Aquí, esta es más utilizada cuando tenemos datos aberrantes. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de una gráfica de caja donde los datos negritos son los datos aberrantes de mi prueba. Por medio de esta estadística no paramétrica intercuartil, yo puedo determinar la mediana, o sea, la mitad de mi población y sacar los datos aberrantes. Voy a poner un ejemplo, en una escala ordinal, ya vámonos para la sangre oculta. En la sangre oculta, la mediana, o sea, el dato de la mitad siempre me da 20 miligramos sobre decilitro. Pero resulta y sucede que un día no me dio 20 miligramos sobre decilitro, sino que me dio 130. Eso es un dato aberrante de mi prueba, yo haciendo la estadística intercuartil. Entonces, esa estadística me permite detectar el valor mínimo y el valor máximo, detectar la dispersión de mis datos y determinar cuáles son esos datos aberrantes. Generalmente cuando la cajita es más pequeña es cuando no hay tanta dispersión de datos. Cuando la cajita es muy grande es cuando los datos están tan dispersos que se hace grande la caja. ¿Y qué significa que estén dispersos? Que haya mucha imprecisión de mi prueba. Entonces, esas dos estadísticas me ayudan a determinar este control de calidad y esa gestión de calidad en mi prueba. Importante, debo determinar en ese análisis estadístico del control de calidad de uroanálisis, recuerden que estamos en uroanálisis, el intervalo aceptable. Entonces debo de garantizar que en esa lista desplegable, cuando me da el control de calidad, yo debo de tener configurado ese intervalo aceptable dentro de mi prueba. Voy a poner un ejemplo acá. La concentración real de las proteínas es de 43 miligramos sobre decilitro. Pero el fabricante me dice, estos son la escala de valores que yo te doy. Te puede dar 0, te puede dar 30, te puede dar 100, te puede dar 300 o te puede dar 1000. ¿Cuál es la opción más cercana a esa tira reactiva? Entonces, la CLCI nos dice que el valor más cercano y lo que me garantiza a mí el control de calidad es la escala ordinal siguiente. ¿Qué quiere decir? Que la escala ordinal siguiente es 30. Debo de monitorear, es lo que yo les digo, desde fabricante. En muchas ocasiones nos encontramos que en el control de calidad, sobre todo en los controles de primera opinión, nos mandan el mismo nivel de decisión clínica o nos mandan un nivel de decisión clínica que varía entre las dos y que puede estar en ese punto de corte y nos hace hacer falsos positivos o falsos negativos. Entonces yo debo garantizar que en esa escala ordinal que me da el fabricante, estoy garantizando que la tira reactiva me está dando ese valor predilecto positivo o negativo más cercano al valor real y concentrado en la prueba de orina. Este es un ejemplo de la captura de datos. Hay miles de sistemas
recuerden, una prueba cualitativa también necesita un sistema para medir su control de calidad. Está el GRIN, está el sistema que ustedes quieran utilizar. La prueba rápida de COVID también necesita un control de calidad y un monitoreo. Este es un ejemplo de una captura de nuestro sistema que es el Greenbelt. Este permite la captura de uroanálisis. Entonces, aquí les traje un ejemplo de toda la escala ordinal de la prueba. A medida que yo voy metiendo datos en cualquiera de los sistemas, lo importante es que lo tengan y que gestionen el control de calidad. Él me va determinando la moda. Entonces, les voy a traer este ejemplo. Este ejemplo, el nivel 1 es negativo, el nivel 2 es 6 miligramos sobre decilitros. Si ustedes ven este laboratorio, siempre tienen 26 datos. Esperen, yo cojo mi ratón. Tiene 26 datos y los 26 datos dieron completamente negativo. Miren este tiene 26 datos y los 26 datos le dieron 6 miligramos sobre decilitro. ¿Ustedes qué notan de este laboratorio? Que está completamente estandarizado y que definido bien el nivel de decisión clínica, que uno está para ese 95% que puede ser negativo y ese otro está para el nivel de decisión clínica que es. Este es un resumen del desempeño mensual de una prueba. En una prueba de uroanálisis también puede haber una comparación interlaboratorio. Este es un ejemplo de los que trae la moda. Recuerden que es el dato que más se repite. Yo me puedo comparar con otros laboratorios, determinar y compararme con la media de ese grupo de comparación y determinar cómo está mi porcentaje de concordancia. ¿Qué es el porcentaje de concordancia? Entonces recuerden que en uroanálisis o en una prueba cualitativa el porcentaje de concordancia debe ser mayor al 95%, como nos lo dice la CLSI. Entonces, ¿qué es el porcentaje de concordancia? Que verdaderamente lo que es positivo me esté dando positivo y que verdaderamente lo que es negativo me esté dando completamente negativo. Así yo puedo asegurar con ese porcentaje de concordancia de mi prueba, puedo asegurar que estoy en consenso y que verdaderamente pues estoy dando resultados clínicamente útiles para mi paciente y que fuera de eso estoy gestionando ese control de calidad. Para concluir, para no demorarme porque ya sé que he hablado muchísimo y me siento en la palabra, como conclusión de esta pequeña presentación, en control de calidad en determinaciones cuantitativas sabemos que tenemos una amplia difusión de toda la parte de literatura. Esto es un mundo por investigar, es un mundo por hacer. El COVID nos está abriendo muchas puertas para que hablemos de tablas de contingencia 2x2, hablemos de muchas posibilidades, pero es un mundo por explorar y falta muchísimo. El control de calidad nos sirve para monitorear y tomar decisiones que sean clínicamente útiles para el paciente. Recuerden, el gestionar no solo es basarse en la teoría, sino empezar a preguntarse por lo que nunca se ha preguntado. Eso le ayuda a evitar errores o desviaciones en el proceso. Recuerden que la validez de una prueba cualitativa siempre debe tener varios prerequisitos. Debo de seleccionar esa metodología adecuada, debo de verificarla y después de verificarla debo garantizar el seguimiento por medio del control de calidad interno y externo de la prueba. Y eso es todo. Muchas gracias. Químico Domingo, les doy la palabra. Ahí tienes el micrófono apagado. Apagado, perdón, y yo ya estaba... Estabas inspirada. Tratando de echarte las flores, ya estaba inspirada, ya estaba hablando de tu belleza. No. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por tu presentación. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas que tenemos ya estipuladas para esta sesión, pero antes, para que tomen agüita, vamos a un corte informativo y volvemos ya con las preguntas para los dos. ¿Les parece? Perfecto. Perfecto.
Listo, estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. También los asistentes, si tienen preguntas para realizar a los ponentes, con mucho gusto, por favor, escríbanlas en el chat y las vamos leyendo. La primera pregunta es, ya como lo habíamos hablado, Silvana, y como lo mencionaste perfectamente, de acuerdo con la guía EP12A2, y en la cual están definidos todos los parámetros de las pruebas cualitativas, y pues nos hablaste de los requisitos indispensables para obtener la calidad diagnóstica, que es la validez y la reproducibilidad de la prueba. En el área de microbiología, Químico Domingo, ¿cómo podríamos verificar estos conceptos? ¿Qué necesitamos ver para verificar la calidad diagnóstica de nuestras pruebas en el área de microbiología? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Pues excelente ponencia por parte de Silvana. La verdad, muchas felicidades. Y con respecto a esta pregunta, Aide, pues mira, en la parte de microbiología, si bien es cierto que en las áreas cuantitativas se disponen de patrones, en la parte de microbiología tenemos, por ejemplo, cepas de referencia, llamadas, por ejemplo, las más conocidas ATCC, las cuales tienen atribuciones en cuanto a las pruebas que se realizan para, por ejemplo, en el laboratorio determinar si una reacción es positiva o negativa. Entonces, estas células o estas cepas ATCC se usan como parte de la referencia para verificar, ¿verdad?, que, por ejemplo, las pruebas bioquímicas y los medios de cultivo cumplen con lo especificado. Ahorita que estaba mirando la presentación, creo que estos valores asignados a las cepas ATCC como valor positivo o valor negativo que puede expresar el uso de un sustrato, podemos hablar quizás en términos de su sensibilidad y de la especificidad aire. Yo creo que aquí, como ustedes mencionan, realmente en la parte cualitativa y sobre todo en la parte microbiológica, aún tenemos un camino muy largo por recorrer, porque si bien es cierto que a la fecha realizamos este tipo de control, ¿verdad? No hemos realizado esta parte de asignarle un valor, ¿verdad?, de sensibilidad y de especificidad a cada atribución que pueda tener las cepas ATCC, que nos sirven para poder evaluar muchas partes del proceso, incluyendo, por ejemplo, la toma de las muestras con los medios de transporte o incluyendo, por ejemplo, el desempeño de los medios de cultivo. Así es, y qué importante porque el laboratorio de microbiología es un mundo aparte. Cuando alguien entra a un laboratorio de microbiología, quedas maravillado de tantas cosas que tienen que controlarse, de tantos reactivos, medios que tienen en el laboratorio. Los equipos cada vez son más robustos. Hay equipos en laboratorios que hemos visitado que ya nada más les falta hablar. De verdad, identifican género, especie, te hacen antibiograma y eso a veces genera pues cierta situación de exceso de confianza en la plataforma y deja al analista, al químico, pues de lado. Entonces, sí creo que es muy importante implementar este tipo de control de calidad en el área de microbiología y además tendría que ser un control de calidad muy extenso que cubra desde los reactivos hasta el tema de la verificación de los resultados que emite la plataforma. Entonces, sí es un área que tiene muchísimas áreas de oportunidad y que tendríamos que explorar muchísimo más porque hay muchísima tela de dónde cortar, de hecho. Sí, claro. Y por ejemplo, Aire, fíjate que aquí quisiera que los que nos acompañan en la sesión comprendieran lo siguiente. En la actualidad, si bien es cierto, Aide, que se disponen de equipos computarizados que en su software tienen una amplia gama de microorganismos para identificar, en realidad hay algunas pruebas esenciales, por ejemplo, la tinción de Gram, que debe de hacerse invariablemente de que se tenga un instrumento automatizado o no. Aquí es que debemos de verificar que los reactivos, ¿verdad?, funcionan de manera adecuada. Y entonces es aquí donde el uso de estas cepas ATCC, las cuales tienen atribuciones predefinidas y asignadas en cuanto a su afinidad tintorial, deben de formar parte de este control interno, porque desde luego
que tanto los géneros y las especies, y por ejemplo, digamos, una cuestión que afecta mucho a la comunidad, la resistencia bacteriana, depende de cada género y especie. Entonces, el analista debe de tener la certeza, ¿verdad? Y la validez, como lo comentaban en la sesión, de que se ha identificado de manera correcta el género y la especie. Y esto, obviamente, el control de calidad es de mucha relevancia. Así es, y bueno, me viene a la mente algo no sé si ustedes lo perciben igual que yo, pero últimamente, derivados de esta tecnología tan impresionante que hay en el área, muchas secciones, muchos laboratorios de microbiología han dejado de hacer pruebas bioquímicas. Claro. Nosotros en nuestro programa de control de calidad externo para el área de microbiología nos hemos enfrentado mucho con este tema, es que ya no es necesario hacer pruebas bioquímicas porque el equipo me hace todo. Es que ya no es necesario y yo ya no tengo reactivos. Entonces, no sé si desde su experiencia, esta situación sea correcta o por lo mínimo se necesitarían ciertas pruebas bioquímicas para la marcha de la identificación microbiana. Claro, en definitiva se necesitan ciertas pruebas químicas elementales y sobre todo esta parte del control de calidad. Porque imagínate, si estamos hablando de que se necesitan cepas ATCC o cepas de referencia, si un laboratorio, por ejemplo, declara que no necesita hacer ciertas pruebas, podemos estar en riesgo de que tampoco tenga cepas control. Y eso es algo muy serio, ¿verdad? Para un laboratorio que emite informes que impactan en la calidad de vida y la salud de las personas. Así es. Y bueno, vamos a continuar con el área de microbiología, pero aquí tengo una pregunta para el área de uroanálisis. Silvana dice, ¿existen materiales de control de primera opinión para el área de uroanálisis que a pesar de que cuentan con 2 concentraciones o que nosotros tenemos en el laboratorio como concentración alta o positiva y negativa, no hay diferencia entre los valores o los valores son muy cercanos entre sí? ¿Cómo podemos manejar esta situación o qué recomendación nos das al respecto? Bueno, desde acá les digo que generalmente eso se encuentra mucho en los controles de primera opinión ID y la experiencia que nos ha llevado desde Quality, de lo que llevamos yendo a los laboratorios. Las sugerencias, no, con lo que yo les acabo de decir, les hablé del punto de corte, les hablé del positivo, del control negativo. Si en su laboratorio tienen pacientes que le dan unos nitritos positivos y tienen pacientes que le dan nitritos negativos, usted debe controlar los dos. Debe controlar los pacientes que le dan positivos y los pacientes que le dan negativos. Ahí la primera recomendación que uno haría como asesor es que cambie su material de control. Pero llegar a decir cambia su material de control, eso es dinero, eso es el coordinador del laboratorio, no lo puedo hacer, no. Entonces, cuando no tienen la posibilidad de cambiar ese control de calidad, apóyate mucho del externo. Entonces, el externo, generalmente el proveedor te manda niveles de decisión clínica, te manda en muchas ocasiones un negativo y un patológico. Apóyate mucho de ese lado si por ninguna posibilidad del mundo puedes cambiar el control de calidad. Sí, es una situación complicada y como bien dices, es muy común que encontremos laboratorios que tienen a la vista 2 concentraciones distintas, pero que al momento de procesarlas, pues los valores se traslapan. Entonces, ¿cuál era el positivo y cuál era el negativo? Entonces, sí, es una complicación importante. Y pues sí, el poder echar mano del control de calidad externo podría ser una muy buena opción. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué tipo de control de calidad es el recomendado para los medios de cultivo y los reactivos utilizados en el área de microbiología? ¿Qué podemos hacer para el control de calidad en esta área para estos 2 parámetros químicos? Tiene apagado su micrófono. Ya. Listo. Ya. Sí, muy importante. Los medios de cultivo, nuevamente aquí, ¿verdad? Estamos hablando pues un tanto de variables cualitativas, ¿ok? Sin embargo, en forma general,
los medios de cultivo deben de ser evaluados en 3 niveles. Uno es su prueba de esterilidad y para eso hay métodos estadísticos que permiten, por ejemplo, evaluar cierto número de placas de un lote que se preparó o se adquirió y se evalúa la presencia o ausencia de bacterias y de hongos incubados a diferentes temperaturas. Ese es un nivel de control, el nivel de esterilidad. El otro es la vigencia o la caducidad que pueda tener un medio de cultivo. Hace tiempo nosotros con la Fundación Bioquímica Argentina hicimos un estudio en el que determinamos tiempos aproximados en los cuales los medios de cultivo almacenados a la temperatura adecuada funcionaban en la recuperación del microorganismo y le asignamos, ¿verdad? Y esas tablas se publicaron en un libro sobre el control de calidad para América Latina. Entonces, pero lo que quiero comentar es que quien adquiera medios de cultivo, ¿verdad? Que trabaja en su laboratorio, debe de verificar que el fabricante especifica un tiempo de vigencia o de utilidad. ¿Ok? Y eso, obviamente, siempre y cuando el medio de cultivo se almacene en las condiciones que el fabricante especifica. Y un tercer nivel de control de calidad es la evaluación de la funcionalidad de los medios de cultivo. Y por eso les comentaba, en este caso, dependiendo del tipo de medio de cultivo, por ejemplo, si es enriquecido o si es selectivo y diferencial, se prueban cepas bacterianas que crezcan de manera satisfactoria, otras que no crezcan, ¿verdad? Unas que puedan dar cierta atribución como el uso de carbohidratos y otras que no lo utilicen. Y a esto le llamamos pruebas de funcionalidad. En realidad, a nivel de laboratorio, como son pruebas que se ven en los medios de cultivo, tanto el crecimiento bacteriano como el color del medio de cultivo, sí requiere una revisión desde el punto de vista para estandarizar más estas pruebas, por ejemplo, en cuanto al inóculo que se coloca en los medios de cultivo. Pero mientras tanto, ¿verdad, Aide? Estos son los 3 controles que se deben de hacer. El control de esterilidad, el control de la fecha de vigencia o caducidad y la prueba de funcionalidad. ¿Ok? Y bueno, y las otras pruebas, por ejemplo, hablemos de una prueba de oxidasa, que es muy elemental en el laboratorio de micología, pues es ensayar cepas, por ejemplo, ATCC para controles positivos y negativos. Nuevamente aquí es importante que se tenga descrito en un método la forma adecuada en cómo se ejecuta el ensayo y cómo se documenta. Ok, por ejemplo, nuestra ponente pues nos hablaba sobre esta cuestión de documentar los valores que de la tierra activa o del control de calidad se van obteniendo. Entonces, aquí creo que en la parte microbiológica debemos de documentar de acuerdo a la frecuencia y utilidad de la prueba, cómo fue el resultado. Y con base en esto, ¿verdad? Hacer un cálculo justamente de lo que es la veracidad y la reproducibilidad de cada uno de estos ensayos. De acuerdo, Químico, muchísimas gracias. Ya tenemos anotado esto. Espero que también nuestros participantes lo hayan anotado, pues para comenzar. Si no lo tenemos implementado, es momento de hacerlo. Perdón, Aide, un comentario. Me pareció excelente esta parte que abordaron sobre el control de calidad en las pruebas en urianálisis, porque fíjate que a nivel de laboratorio de micología, en cuanto al cultivo de orina, en la actualidad, a nivel de laboratorio, tomamos muy en cuenta muchos valores de la tierra activa. Ahorita que comentaba Silvana, por ejemplo, los resultados de la esterasa leucocitaria, los resultados de nitritos, la presencia de sangre, el pH. Entonces, para eso nosotros es muy importante porque hacemos esta correlación y muchas veces cuando no existe una adecuada interpretación de ambos resultados es porque justamente quizás no exista un control de calidad en la parte de análisis y esto impacta también en los resultados de microbiología. Así es, Químico, muy importante cómo se van relacionando las áreas, sí, ¿no? claro. Uno pensaría que uroanálisis en su sección y microbiología en su sección y ellos con sus medios de cultivo, ¿no? Pero todo está relacionado. Y no se diga sedimento urinario, ¿no? Eso O iba sea, a decir porque como comenta, sí. Es una biopsia, pues yo digo sedimento urinario, es una biopsia de su riñón y no le prestamos atención. Claro,
Sí, sí. Pero muchas gracias por todas las cosas que nos comentaste. Bueno, pues vamos a continuar porque todavía tenemos un par de preguntitas que resolver. La otra es, esta pregunta ya no la respondiste en tu presentación, Silvana, pero dice, ¿qué tipo de estadística podemos aplicar para el control de calidad en pruebas cualitativas? Y en el caso de la tira reactiva, ¿cuántas categorías podría variar o hay algún parámetro que nos indique, bueno, después de si la diferencia son 3, 4 categorías, ya no lo aceptes, estás mal o no hay parámetros, acepta todo? ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, entonces ya, yo creo que contesté mucho, voy a hacer como un resumen porque yo creo que me adelanté en la presentación, perdón. Entonces, No, no. es importante en neuroanálisis o en las pruebas cualitativas o semi-cuantitativas, se utiliza estadística no paramétrica como la móvil intercuartil, que ya la vimos. La CLSI nos apoya mucho en neuroanálisis, nos dice, cuando el fabricante nos da la escala ordinal en neuroanálisis, nos dice que aceptemos una escala mayor, o no puedo aceptar más de ahí porque ya me puedo salir de la decisión clínica del paciente. Entonces, si acepto más de ahí en mi control de calidad, posiblemente voy a aceptar más de ahí con mi paciente. Entonces, eso es lo que me dice la norma. Vuelvo y repito, puedo sonar grabadora rayada, pero no solamente es el control de calidad, son los pacientes. Entonces yo puedo tener estandarizado mi control de calidad y solo aceptar una escala ordinal del límite que me está dando el fabricante, pero con mis pacientes meto la tira reactiva y la saco inmediato, no leo el sedimento correctamente porque no quiero recorrer todos los campos en el sedimento, no estoy haciendo nada. Entonces, debo de tener siempre la coherencia entre una cosa y la otra. Esa es como la gestión que les habla desde el inicio de toda la parte de calidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de nuestros participantes. Si no logramos responderlas todas, me tomaré el atrevimiento de enviárselas aquí a nuestros expertos y poderlas compartir con ustedes más adelante. La química Andrea Rangel Cordero nos dice, en pruebas ELISA de fase lateral microbiología, el solo registrar el control de reactivo es suficiente para llevar un control de calidad. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Cómo se llama? ¿Quién nos Andrea pregunta? Rangel. Andrea, ¿cómo estás? No es suficiente. No es suficiente. Recuerden que el control de flujo lateral es lo mismo que monocromatografía, son por los mismos lados. Le estás haciendo el control al cassette. Quiere decir, recuerda que eso es jugar con el antígeno y el anticuerpo. Entonces, quiere decir que en el cassette que vas a utilizar para prueba de embarazo, para rotavirus, para lo que estás utilizando, ese cassette tiene la detección para que te pueda detectar el paciente. O sea, ese es el control de tu cassette. Pero tú debes de garantizar pasar un control aparte. Lógicamente, yo no puedo pretender, Andrea, que tú pases un control diario, porque pues eso genera, hay muchas pruebas, por ejemplo, el rotavirus, muchas pruebas de inmunocromatografía que tú no tienes un control diario. Generalmente uno recomienda de que tienes el control del cassette, lógicamente ahí estás controlando que ese sándwich que se está dando entre el antígeno y el anticuerpo está funcionando, pero controla tu lote, controla la cajita que estás abriendo. Entonces, cada que abras, eso es lo recomendable. No estoy diciendo que es la palabra de Dios, pero es lo que más uno recomienda por costo-beneficio. Cada que tú vayas a abrir un kit, pues controla ese kit, porque pues estás controlando el lote y estás controlando tu fabricante. Entonces, busca la medida de que controles ese kit podemos utilizarlo. En muchas ocasiones encontramos que no tenemos de dónde pegarnos porque no hay control de calidad para esas pruebas de inmunocromatografía. Péguense del insumo que más tienen, que son sus pacientes, pero que son pacientes que ya están diagnosticados, son pacientes que ustedes pueden asegurar que están enfermos o que están sanos. Entonces, en muchas ocasiones eso ayuda muchísimo. Yo les voy a contar, generalmente a veces el control de uroanálisis, les voy a contar, no le vayan a decir a nadie, se puede utilizar como control de calidad de las pruebas de embarazo, porque a veces esos controles de calidad de uroanálisis vienen valorados también para la gonadotropina coriónica. Entonces, empecemos a jugar.
empecemos a jugar y a gestionar ese control de calidad, sobre todo en esas. La inmunocromatografía, yo creo que es la prueba reina en todos los laboratorios, en las pruebas cualitativas. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo aquí otra pregunta que dice, yo participo en un programa de control de calidad externo para el área de microbiología y uno de los parámetros a evaluar es la identificación del microorganismo. Pero desafortunadamente en varias ocasiones no logro identificar correctamente este microorganismo. ¿Cómo puedo iniciar la investigación de la causa raíz de este problema? Químico Domingo, ¿qué hacemos si no identificamos y son varias ocasiones? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo podemos iniciar la investigación para detectar cuál es el problema en mi laboratorio? Tiene su micrófono apagado. Ya, como comentamos hace un momento, vale la pena más bien que los laboratorios podamos comparar el desempeño en cuanto a exactitud y precisión que pueda tener un método manual y un método computarizado. Sin embargo, habría que ver si la identificación por la cual no ha acertado nuestro participante es a nivel de género o de la especie, porque existen ensayos para identificar género y hay ensayos para identificar especies. Entonces, la recomendación es de que revisen si las pruebas preliminares para el género las tienen, uno, definidas y controladas, ¿ok? Y la segunda, ¿verdad? Revisar las especies de interés clínico más importantes para ese género, ¿ok? Y también verificar si el laboratorio dispone de esas pruebas bioquímicas para la especie o no. Por ejemplo, los estreptococos piógenes como género tienen pruebas bioquímicas bien definidas. Por ejemplo, que sean cocos gram positivos, catalasa negativo. Y aquí deben de revisar que dispongan de un reactivo de peróxido de hidrógeno verificado con cepas control, porque a veces la prueba puede emitir alguna burbuja y se considera como positiva cuando en realidad es negativa. Pero Streptococcus tiene varias especies. Por ejemplo, Piógenes, que es la más conocida, Agalactiae, Dysgalactiae, por ejemplo, o Equisimiles. Cada una de ellas está definida por ciertos ensayos bioquímicos. Por ejemplo, la sensibilidad a bacitacina, a trimethoprim y sulfametoxazol, pruebas PIR y pruebas de CAM. Entonces, la recomendación es de que revisen, ¿verdad?, si disponen de los ensayos bioquímicos para las especies y los géneros. Okay, y sobre todo que los tengan controlados. Que los tengan, exacto, ese también es un punto muy importante, que lo tengan controlado. Bueno, otra de las preguntas que tenemos acá es, ¿qué opinión tienen ustedes de la utilización de un profesional? Yo creo que dice un profesional par, como control cualitativo en aquellas pruebas que no tienen control propiamente. Yo me imagino que está hablando de esa comparación interlaboratorio entre laboratorios. Entre laboratorios, yo creo que... Yo creo que está hablando de eso. Lo interpreto de dos maneras. Lo interpreto de esa manera. Si es de esa, nos va a corregir, nos pone el mensajito. Si es de esa manera, ideal. Si no tienes un control de calidad externo, un proveedor de donde pegarte, acompáñate sea aliado de los laboratorios, es decir, hágase en apareamientos de muestras y lógicamente guarden evidencia, es lo que yo les digo, generen en la matriz de control de calidad interno que tienen, coloquen eso como control de calidad externo, pero tengan una frecuencia, si la voy a mandar al mes, mensual, pues mando mensual y mando niveles de decisión clínica, no nos casemos solo con un nivel de decisión clínica. Si lo hablan por ese lado, perfecto, maravilloso. También lo interpreto ahí de que lo hablan cruzado en uroanálisis. Hay algo en el sedimento que también lo recomiendan mucho en la bibliografía. Recuerden que el sedimento es muy de la percepción del que esté ahí leyendo en el microscopio. Entonces, el apareamiento de muestras, es decir, ponga a sus operarios a leer la misma muestra
interprete y revise qué errores están cometiendo y las diferencias entre lo que vieron esos 3, 4 o 5 operarios que tienen. Esos casos, esos grupos de análisis, esos empoderamientos ayudan a tener también estandarizada esa parte de seguimiento. Entonces lo entiendo como por esos dos lados. Espero haber contestado la pregunta. Yo creo que sí, sino que nos comente la química. Aquí tengo una pregunta como muy interesante y creo que es la realidad de algunos laboratorios en Latinoamérica y ¿es válido establecer un control de calidad utilizando el control 1 cada tercer día y el control 2 en los días intermedios? No, es válido si tú el tercer día vas a meter solo los de ese nivel y el primer día solo los de ese nivel. Ahí sí te lo digo que es válido, pero no es válido. Si tú los dos, si el primer día tienes pacientes de normales y pacientes patológicos, eso es lo que debes controlar. Tú no puedes controlar solo un nivel, entonces ¿dónde estás dejando los otros pacientes? Pues eso no es completamente, no es válido. Pues no es la realidad de un laboratorio clínico, a menos que, como tú bien mencionas, citen pacientes sanos un día y pacientes patológicos otro. Entonces, lo único que se nos ocurre que sería, bueno, tenemos otra pregunta, la química Marcela Alfaro nos pregunta si tenemos alguna bibliografía que nos recomienden para el control de calidad en microbiología, Químico Domingo. ¿Alguna bibliografía que usted recomiende para implementar control de calidad en microbiología? Su micrófono está apagado. Perdón. La Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas tiene varias publicaciones sobre el control de calidad interno en el laboratorio de microbiología. Sería conveniente que puedan consultarlas. Es de la CIMIC, se llama Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Y bueno, pues igual en México, pues por ejemplo, la Entidad Mexicana de Acreditación tiene también algunas recomendaciones, si no propiamente de hacer un programa de control de calidad interno, sí cuáles son los parámetros que deben de evaluarse en ese tipo de control en ensayos cualitativos. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, por último tenemos varias preguntas que están relacionadas con el mismo tema y es, ¿cómo puedo controlar los kits inmunocromatográficos? Una opción podrían ser muestras positivas de pacientes o cuál es la recomendación que tenemos para ellos. Bueno, es muy importante, yo creo que lo vimos ahorita cuando les estaba hablando de eso. Antes de hablar con qué puedo controlar, lo más importante que no se nos pase verificar la prueba. Es decir, cuando llega la inmunocromatografía, la prueba cualitativa en mi laboratorio, yo debo de verificarla. Entonces, verificar esa sensibilidad, esa especificidad, el porcentaje de concordancia, utilizar el índice kappa y la comparación de métodos, que es lo que nos exige la norma. Después de verificarla, lo que les dije, el cassette es inmunocromatografía, tienes un anticuerpo y un antígeno, entonces el cassette te evalúa, cuando te pinta te dice que tu cassette está bueno. Generalmente no es por costo-beneficio, pues no te puedo decir que controles todos los días, pero sí, como dijimos, controla tu caja, controla tu lote y puedes utilizar de pegarte de lo que más tengas, pégate de pacientes. Si tienes controles de calidad, sería maravilloso porque son controles ya con una concentración conocida que sabemos que son patológicos o normales. Si estás jugando con los pacientes, lógicamente pégate de pacientes que ya están diagnosticados. Entonces, pacientes que mandaste a otro laboratorio con una metodología diferente. Es importante tener claro. Entonces, si utilizas pacientes, asegúrate la estabilidad de la muestra. Generalmente, uno les aconseja que manejen ese paciente como manejan un control de calidad. Alicuótelo, forme esas alicuotas para que solamente saque la alicota que necesita, dele la estabilidad del analito. Hay analitos que son estables solo 48 horas, hay analitos que son estables 2 meses a congelación o 1 semana en refrigeración. Entonces, si usted quiere controlar su prueba con los mismos pacientes, asegúrese de esa parte preanalítica de los pacientes.
Perfecto, muchísimas gracias Silvana. Y pues bueno, tenemos muchísimos comentarios de felicitaciones, de muy claro su explicación, muy conciso, muchas felicitaciones y pues como siempre es un placer contar con ustedes. Un honor. Vamos a dar paso a otro corte informativo, volvemos para despedirnos. ¿Sí? ¿Les parece? Muchas gracias. Perfecto. Listo, ya estamos de vuelta. Pues muchísimas gracias al Químico Domingo. Silvana, muchas gracias por tu tiempo, por tu explicación, por tu presentación. Te fuiste. Ay, Me ya. fui, ya Ya, me ya. escuchan. Como siempre, un gusto contar con toda su experiencia en el área de microbiología, que es un área, pues, que todavía es un misterio. Entonces, les agradezco mucho a los dos. Aprovecho para invitar a nuestros asistentes al próximo foro QualiTips que se llevará a cabo el 27 de octubre. Tenemos muchísimos más temas, entre ellos vamos a hablar de 15.189. Bueno, tenemos temas padrísimos que estoy segura que les van a ser de mucha utilidad. Agradezco a los dos su tiempo, a nuestros asistentes les agradezco mucho el acompañarnos y su preferencia. Nos vemos el próximo mes, por favor inscríbanse y pues bueno, les agradezco mucho, que estén muy bien y que Muchas pasen excelente gracias. noche. Que Muchas tengan una gracias. buena noche. Hasta luego. Estén muy Que estén bien, muy hasta bien. luego.